Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Espaillana Anita y hoy Agenda Nacional va a revisar las informaciones del fin de semana. Antes que nada comentaremos el titular de hoy. Dice: Iglesia Católica acusa a Brewster de chantajista. Víctor Masalles dijo que el embajador quiere meter su agenda LGBT en el país. Entre otras cosas, si uno se lee la crónica de la intervención del embajador Brewster, que por cierto me dio mucha provocación escuchar al doctor Castillo en su respuesta de este fin de semana, que no sabía cómo llamar al embajador. Brewster, en su intervención, se refirió al proyecto binacional fronterizo que encabezan pues Juan Vicini del lado dominicano y Marc Antoine Acra por Haití. Ellos a su vez están o aparecen en la misma edición en Laredo, Texas, y allá dicen que están tratando de vender el proyecto binacional, buscando inversionistas. A esos inversionistas era que se refería el señor Brewster o el embajador. Él no estaba preocupado por los inversionistas que están, él está preocupado por los inversionistas que quieren traer. Porque está claro, después que yo vi el artículo del economista Vargas haciendo énfasis en la frontera, me di cuenta que el proyecto binacional le tiene el ojo puesto a la riqueza minera que está en la frontera de los dos lados. Del lado haitiano, en la parte norte, está nada menos que Mont Nevosa, que la tiene concedida el cuñado del señor Clinton, Tony Rodman, hermano de Hillary. Pero el economista Vargas dice: empresarios dominicanos deben invertir más en Haití. ¿Qué le parece? Haití está al borde de una guerra civil. Desde luego que aquí no se sabe nada de lo que está pasando en Haití, excepto un corto mensajito que sacó el periódico El Día, más o menos a mitad de semana pasada, donde decía el 90% de los haitianos está protestando de la contabilidad de las elecciones presidenciales. El 90%, casi nada. Eso quiere decir, como hemos estado diciendo acá, que el trabajo que hizo Lord Ashcroft, que fue el noble británico que hizo la instalación del sistema informático y dio aquí un recuento que salió en la prensa y nosotros lo hemos mostrado acá, de el trabajo que él acababa de hacer en Haití por primera vez, con una capacidad de registro de 7 u 8 millones de registros, que quiere decir los datos que había que tomarle a los ciudadanos haitianos en vocación de ejercer el derecho de votar. Pero no era posible que a mitad o a fines del mes de julio, que fue cuando él dio sus explicaciones a la prensa dominicana, diciendo que acababa de terminar o estaban terminando ese trabajo, que en agosto estuvieran planificando unas elecciones, las de parlamentarios. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo le voy a decir la contabilidad de las elecciones: 15 muertos de las protestas que se suscitaron por las elecciones, donde usted se deja fuera a la mayor parte de la población.
y sin tiempo para registrar a lo que no se había registrado, entonces vinieron las elecciones presidenciales. ¿Cuántos hay? Bueno, más muertos. ¿Cuántos hay? No sabemos, porque los periódicos dominicanos y haitianos hicieron un acuerdo que aparentemente, o por lo menos se dijo, que era para facilitar la mejor información de un país al otro. Lo que hicieron fue controlar la información. ¿Para qué? Para que no saliera lo que está pasando en Haití. En Haití hay una tragedia de un pueblo al que se le arrebata, se le sustrae su derecho a ejercer su condición de ciudadano. Y desde luego que eso lleva necesariamente a lo que está pasando. Una protesta masiva. Allá hay hasta un candidato de los que no calificó, según los numeritos que hizo el centro de registro electoral, que no han registrado nada, y hay uno de esos candidatos con una bala por suerte que no fue una bala de plomo, que tiran balas de goma como lo hacía la milicia española con los náufragos cuando los botes zozobraban. Entonces ellos le disparaban balas de goma a los que estaban en el agua. ¿Qué le parece? Para estimular los derechos humanos del náufrago. Lo tuvieron que confesar. Yo tengo el recorte. Entonces, allá hay un candidato herido de una bala de goma, porque esa es la democracia que ellos no quieren. Ellos no quieren que esa mayoría pueda decidir la suerte de ese país. Y por eso yo siempre le he rectificado las crónicas que acostumbran decir que Haití es el país más pobre de América. Yo digo, no es el país más pobre de América, es el pueblo más pobre de América. El país es tan rico como nosotros, la República Dominicana, en oro y plata, en proporción a su área, que es un poco menor que la nuestra. Pero tienen oro y plata. ¿Qué hicieron entonces los que andan detrás de esa riqueza? Posesionarse de ella y tratar de evitar que los haitianos sepan que la tienen. Y yo le puedo dar testimonio de haber conversado con un maestro de francés en uno de los colegios de élite de aquí, de la capital, que es haitiano, que cuando yo intervine a darle una charla a una clase graduanda, y él estaba ahí, y me escuchó hablar de la riqueza minera de la isla, y cuando yo hablé de que había riqueza de este lado y de Haití también, cuando yo terminé de hablar, él fue y dijo, yo no sabía que en mi país había riqueza de oro y plata. Un individuo con el nivel suficiente para venir a enseñarle francés a la élite dominicana. ¿Qué le parece? Imagínense ustedes los pobres infelices que vienen a ganarse el derecho a comer, porque allá lo que comen, según una dieta de desesperación, galletas de caliche con aceite. Entonces, pero sobre esa realidad, esa tragedia, Juan Vicini y Marc Antoine Acra quieren construir un mercado unificado de 21 millones de consumidores. O sea, van a hacer el milagro de conseguir unificar en 21 millones de consumidores a 10 millones de dominicanos y 11 millones de haitianos que no tienen en qué caerse muertos, y convertirlos en consumidores. Todo está en el informe de Jacques Attali, contratado por Leonel Fernández, y que ahí es que está la idea de hacer el mercado unificado de 21 millones, en el informe de Jacques Attali. Como de ahí salió también la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que se supone que no podemos cambiar hasta el año 2030.
Y yo digo que es inconstitucional porque si votamos cada 4 años y no podemos cambiar la política económica, entonces ¿para qué votamos? Esto es obviamente una ley que debe ser derogada por inconstitucional. Pero todo eso se nos han ido poniendo. Eso son parte del tinglado que se ha ido armando, del cual es muy responsable el señor que fue presidente 3 veces y quería ser presidente una 4ª vez, Leonel Fernández. Entonces tenemos una situación que ahora se nos distorsiona la información. Se dice que tenemos problemas con Haití. Nosotros no tenemos problemas con Haití. Nosotros estamos primero casi emparejados en cuanto a estado fallido. O sea, Haití es un estado fallido. En la forma en que se están irrespetando y corrompiendo las instituciones dominicanas, vamos a estar muy próximos a ser estado fallido. Ya somos un narcoestado, igual que Haití. Y la DEA nos tiene contabilizados junto con Haití. En su último informe, dice que en los primeros 5 meses de este año, el tráfico de drogas Haití, República Dominicana, Estados Unidos subió de 60 toneladas a 100 toneladas. ¿Qué les parece? Entonces con eso es que estamos nosotros tratando de hacer un proyecto binacional a base de eso. Ese señor, la contraparte de Juan Vicini, es el dueño del barco cargado de azúcar que fue incautado en el muelle de Miami, porque junto con el azúcar había droga, y en el barco iba el hijo de Martelly, y Martelly tuvo que viajar a Miami y poner una fianza de $5 millones para sacarlo bajo fianza a su hijo. Esos son los socios con los cuales estamos negociando el proyecto binacional. Ahora, ¿qué es lo que hay sobre el proyecto binacional? Bueno, pues esto, que ellos quieren echarle mano a la frontera, pero los artículos que están saliendo para promover el proyecto están denunciándose. Frontera concentra 21% de las concesiones mineras. Claro, del lado dominicano de la mina de Monebosa, que tiene un valor estimado de no menos de $20 mil millones, está la mina de Restauración en la misma veta. El lado dominicano vale $40 mil millones, el doble. Entonces yo creo que no es una casualidad que Juan Vicini aparezca retratado con Bill Clinton, tanto en Haití como en Punta Cana. ¿Por qué? Porque están tratando de echarle mano a los dos lados de la frontera, borrar la frontera. Lo hemos venido denunciando. Detrás de todo este tinglado, y los que están manejando la riqueza haitiana no quieren que el pueblo haitiano tenga derecho a votar, porque les va a quitar el poder a la minoría, esa élite podrida, corrupta, narcotraficante que ellos manejan, para entregarle la riqueza minera que el pueblo haitiano no sabe que tiene. Y nosotros tenemos que ayudar a ese pueblo a que recupere su país, porque así nosotros recuperamos el nuestro y le devolvemos todo el $1,5 millones que no cupo en el registro de regularización, que definitivamente ellos no quieren que se devuelva, porque eso se va a sumar al 90% que está protestando allá. ¿Por qué no se les deja ejercer la democracia? ¿Ustedes se dan cuenta? Entonces el señor Brewster en su intervención habla del proyecto binacional, y el grupo que anda en Laredo, Texas, allá, dice que están allá por gestiones del embajador Brewster. Quiere decir que cuando el señor Brewster está preocupado por los inversionistas norteamericanos, está preocupado por lo que ellos están tratando que vengan aquí, no por lo que están. Que por cierto, escuché, y lo he reiterado varias veces, al doctor Castillo decir que los que están aquí han hecho suficientes actos de corrupción como para que el Procurador General de la República haya iniciado
alguna acción, que es el caso de la denuncia del FONPER, donde hay un fraude al Estado Dominicano de unos 310.700 millones de pesos. Hay otro expediente ahí de unos británicos. Entonces, pero de eso no se mueve nada. Bueno, pues la corrupción dominicana se está manifestando en todos los órdenes y en todas las latitudes de la institucionalidad dominicana. Pero tenemos que tener claro que se está tratando de crear un problema con Haití y entre el pueblo dominicano y el pueblo haitiano. La pregunta es, ¿ustedes creen que es por casualidad que ese gobierno que tiene un staff de la USAID en el Palacio Nacional firmó un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para permitir la entrada libre sin ningún tipo de control de las tropas norteamericanas? Y yo digo, están esperando o están preparando un tremendo desorden del orden público. Algo va a trastornar el orden público al punto que los intereses norteamericanos plantearon traer sus tropas acá. Y yo recuerdo que en aquella desdichada reunión con el embajador norteamericano el 27 de abril de 1965, lo primero que él expresó fue su preocupación por el Central Romana. Él dijo que los constitucionalistas habían atacado al Central Romana y desde el despacho de él, de Taple y Vela, hubo que llamar a la romana a ver si había sido cierta esa información. Pero eso fue su primera preocupación. El Central Romano, que acaba de cumplir 100 años. Que yo digo que es de muy mal gusto la propaganda, la publicidad que tienen en la televisión, porque le están diciendo a los dominicanos, estamos cumpliendo 100 años. ¿Y por qué digo que es de mal gusto? Porque si usted le quita al 2015 100 años, ¿qué le da? 1915, cuando las tropas norteamericanas de la Infantería de Marina intervino en la República Dominicana y ocuparon la isla, que entraron por Haití en el 15, pasaron para acá en el 16, estuvieron aquí hasta el 24 y en Haití estuvieron hasta el 34. Y la isla se gobernaba con una orden ejecutiva del jefe militar de la Infantería de Marina. Ese era el gobernador de la isla. Entonces, nosotros tenemos que estar muy claros en esto. Afortunadamente, en Estados Unidos no todos son el señor Brewster. Y el testimonio no lo da en su libro La Viña de Naboth, Sumner Welles, que dice que ningún pueblo del hemisferio ha luchado más noblemente y con más valor contra fuerzas infinitamente superiores como lo ha hecho el pueblo dominicano. Eso lo hizo Sumner Welles. Nos ha dejado ese testimonio de, si se quiere, admiración por el valor que en un momento dado sabemos desplegar los dominicanos. Entonces yo, que le he dicho y lo he repetido muchas veces en este programa, me pueden quitar la visa. A mí la amenaza del embajador Brewster de que el que no esté de acuerdo con que yo esté opinando, que venga y entregue la visa, me pueden quitar la visa, lo he dicho 60 veces aquí, me pueden excomulgar si no le gusta a la iglesia lo que yo digo cuando señalo la pastoral del arzobispo Porte como la traición a la patria dominicana que nacía. Y me pueden decir Trujillita porque yo soy el único que ha dicho aquí que Johnny Abe García era un agente de la CIA, y que la Mirabal no la mandó a matar Trujillo, la mandó a matar la CIA para crear las condiciones para el atentado que le costó la vida a Trujillo, ordenado desde allá.
Entonces, eso es así. A nosotros nos han venido desinformando con la complicidad de unos señores que tienen el título de historiadores, que cuando hacen la crónica de lo que pasó en 1844, lo que le están enseñando a los muchachos nuestros en las escuelas es que fue un problema entre conservadores y liberales. O sea, Pedro Santana, el traidor, ese traidor asesino, no es un traidor, es un conservador. Y los patriotas, que son los trinitarios, no son patriotas, son liberales. Entonces se le enseña eso a los muchachos y yo creo que la impresión que a ellos les da es que es como una especie de juego entre el Licey y Escogido. Una cosa entre liberales y conservadores, y no entre patriotas y traidores. Y por eso tenemos a Pedro Santana en el Panteón Nacional junto con sus víctimas, por esa mojiganga de distorsionar la verdad. Pero nosotros, tarde o temprano, nos enteramos de cuál es la verdad, y además esa es la razón de este programa. De modo que el señor Brewster, que proceda con mi visa, yo le voy a seguir diciendo lo que él se merece, que es un atrevido, que además voy a ver cómo hacemos una colecta de firmas para dirigirnos al presidente Obama y pedirle que se saque a ese señor de este país, a él y a su esposo, que no los queremos. Se lo estoy diciendo desde el principio. Presidente Obama, a los dominicanos no nos ha gustado el embajador que nos ha mandado. Les habló Leopoldo Payán Anita. Hasta luego.